Hoy día vamos a hablar de finanzas en la pyme. Vamos un poquito a hablar de finanzas básicas y sobre todo también de opciones de financiamiento, ya que está muy en boga, ¿cierto? Los famosos créditos COVID o las necesidades de financiamiento un poco más, ¿cierto? Un poco más necesarias, un poco más importantes. Entonces, vamos a ir conversando sobre eso, ¿ok? Em, Lamentablemente el tema de las finanzas en la pyme es un mundo poco explorado, que hay poco conocimiento de ello, hay poco conocimiento. Entonces, y también hay poca información, por lo tanto, o quien tiene la información es muy reacio a darla. Lo primero que todo, lo primero que tenemos que entender es que vamos a hablar de buenas prácticas financieras. Siempre que hablamos de buenas prácticas financieras, nos enfocamos, ¿cierto?, a dar ciertos consejos financieros para las pymes. Siempre tenemos que tener en cuenta que cada vez que se analice una empresa, cada vez que se analice una gran empresa, una pequeña empresa, una microempresa, se van a analizar ciertos indicadores financieros que aseguran la viabilidad organizacional. ¿Qué significa la viabilidad organizacional? Significa la capacidad de mantener la existencia de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? De que la empresa permanezca en el tiempo, ¿perfecto? Recordemos que el objetivo de toda empresa, insisto, y uno de los objetivos principales, es generar rentabilidad, ¿cierto? Porque si no, ¿para qué estamos trabajando? Uno de los objetivos es generar rentabilidad y el segundo objetivo, aparte de generar rentabilidad, ¿cierto? Es eh, mantenerse en el tiempo, mantenerse vivo en el tiempo. O sea, yo quiero que mi empresa, ¿cierto?, sea rentable, pero que también permanezca viva durante un buen tiempo, ¿cierto? Que uno siempre que inicia una empresa no piensa en cuándo va a morir o voy a tener esta empresa solo un año y después la voy a cerrar. No, ¿cierto? Lo que uno piensa es siempre siempre mantener en el tiempo esta empresa. Por lo tanto, siempre que analicen financieramente una empresa, ya sea un banco, ya sea el Estado, ya sea un inversionista, quien quiera que analice nuestra empresa o cualquier empresa, va a analizar, ¿cierto?, la viabilidad organizacional. Siempre que se analiza, ¿cierto?, la viabilidad organizacional, van a ser determinantes dos, dos indicadores, ¿ok? Uno es el indicador de rentabilidad y el otro es de solvencia. Estos dos indicadores son súper importantes, súper importantes en las empresas, rentabilidad y solvencia. O sea, una empresa, para que sea una empresa saludable, tiene que ser rentable. Ahora, ¿al cuánto tiempo es rentable? Si ustedes me dicen, mira, yo tengo una empresa hace un año y recién está generando rentabilidad, perfecto. Porque recordemos que las empresas tienen un ciclo económico, ¿cierto? Entonces, los primeros meses, como está recién entrando al mercado, no van a generar rentabilidad, pero si ustedes me dicen que al cabo de un año, dos años, la empresa no está generando rentabilidad, ya hay ciertos problemas que analizar, ¿ok? Entonces, rentabilidad y solvencia. ¿Qué es lo que significa solvencia? Ya sabemos lo que significa rentabilidad, ¿cierto? Solvencia significa que la empresa sea capaz de pagar sus obligaciones financieras, que sea capaz de poder pagar todas sus obligaciones, ya sea un crédito, ya sea poder pagar a sus trabajadores, ya sea pagar cualquier obligación financiera de corto plazo o de largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar siempre? Rentabilidad y solvencia. Rentabilidad, ¿cierto? Que sea rentable, y solvencia es que pueda pagar sus compromisos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta esos indicadores. Ahora, ¿cómo se analiza esto? Eh, Ojo que nosotros podemos tener muchas ganas, ¿cierto? Y a lo mejor podemos ser muy capaces, tener muchos conocimientos, tener, no sé, ser profesionales, hacer capacitaciones, perfeccionarnos,
pero solamente por tener buenos deseos y buenas competencias no garantiza salvar un mal negocio, ¿ah? Tenemos que tener en cuenta que los malos negocios se salvan tomando acciones, ¿ok? Tomando acciones rápidas. O sea, si yo analizo que voy mal, tengo que tomar acciones rápidas, porque si me dejo estar, simplemente voy agravando la situación, ¿ok? Ahora, como les decía yo, ¿cómo se analiza la empresa? ¿Cómo se analiza la rentabilidad y la solvencia? ¿Cómo se analiza la viabilidad organizacional? Se analiza a través de los estados financieros, ¿ok? En Chile no practicamos mucho los estados financieros, pero sí lo que hacemos son balances tributarios, ¿cierto? Entonces, siempre que analicemos una empresa o siempre que alguien analice su propia empresa, les va a solicitar, ¿cierto?, el balance, para los que tengan un balance. Y aunque ustedes no me crean, del balance nosotros podemos sacar un montón de información, ¿ok? Con el balance de su empresa podemos saber la vida de la empresa, podemos saber el resultado del año, podemos analizar los resultados eh, acumulados en lo que lleva de vida la empresa, ¿ok? Entonces, ojo al preparar los balances o cuando su asesor contable les prepare su balance, que sea lo más real posible, ¿cierto? Los balances se dividen así. Los balances tenemos por un lado los activos, y los activos se dividen en activos circulantes, activos fijos y otros activos. ¿Qué son los activos? Los activos son todos aquellos, es todo lo que tiene la empresa, ¿ok? Todo lo que es de posesión de la empresa. ¿Perfecto? Por ejemplo, si yo tengo dinero en el banco, está en el activo circulante. Si yo tengo dinero en la caja, está en el activo circulante. Si yo tengo, por ejemplo, una camioneta, está en los activos fijos. Si yo tengo, no sé, un terreno, también está en los activos fijos. Todo lo que tiene la empresa está o debiese estar, ojo, o debiese estar ahí, en los activos de la empresa. Por otro lado tenemos los pasivos, que también se catalogan entre circulante y de largo plazo. Ojo, la diferencia entre circulante y activo fijo o pasivo circulante y pasivo de largo plazo es la temporalidad en que se vuelven líquidos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un pasivo circulante es una deuda que tiene la empresa en el corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Dentro de un año. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el pasivo circulante, que nosotros dijimos que es todo, pasivo es todo lo que debe la empresa, todo lo que no es de posesión de la empresa. En el pasivo circulante nosotros vamos a tener, por ejemplo, créditos de corto plazo, cuotas de un crédito que tenemos que pagar en menos de 12 meses, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos cotizaciones previsionales que pagar, van a estar ahí en el pasivo. Si nosotros tenemos impuestos que pagar en el corto plazo, van a estar ahí en el pasivo. Todo lo que debe la empresa en el corto plazo, menos de un año, va a estar ahí en el pasivo circular. En el pasivo de largo plazo va a estar todo lo que debe la empresa, pero que lo debe en más de un año. Por ejemplo, las cuotas de un crédito que yo tengo que pagar el próximo año. ¿Ok? Si yo tengo un crédito de largo plazo, ahí en el pasivo de largo plazo van a estar todas las cuotas que yo tenga que pagar posterior a un año. ¿Sí? Todo lo que yo deba posterior a un año. Ahí eso está ahí en el pasivo de largo plazo. Y en el patrimonio, ojo, en el patrimonio está todo lo que tiene la empresa, pero que es aporte del empleador, o sea, que es aporte del dueño, de los socios de la empresa. Por ejemplo, si ustedes aportaron un capital inicial para el inicio de esta empresa, va a estar ahí en el patrimonio. Si la empresa tiene, por ejemplo, utilidades acumuladas, ¿cierto? Supongamos que ustedes tengan utilidades de un año y no decidan retirarlas, sino que las guardan ahí dentro de la empresa, van a estar ahí en el patrimonio. O sea, es todo lo que tiene la empresa que se lo debe a los dueños. Entonces, ojo, el activo
Esta es una ecuación fundamental de las finanzas, de la contabilidad. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Qué significa esto? Todo lo que tiene la empresa, los activos, lo ha financiado o con pasivo, con deuda, o con patrimonio, con plata de los socios o del dueño de la empresa o de los accionistas. ¿Ok? Entonces, en el activo tenemos todo lo que tiene la empresa y en el pasivo y en el patrimonio tenemos todo cómo lo financió. Si está en el pasivo es que lo financió con deuda, si está en patrimonio es porque lo financió con dinero propio. ¿Ok? Súper importante esto, activo y pasivo y patrimonio, porque nosotros podemos sacarle una foto a la empresa analizando estos ítems. ¿Ok? Y por último, tenemos el resultado, que es el estado de resultado, que tenemos al final de nuestro balance. Si ustedes se fijan, en este estado de resultado está el resultado operacional, que dice 500.000. ¿Qué significa resultado operacional? El resultado propiamente tal en un año, ¿cierto? O en el periodo que se está analizando este balance de movimientos relacionados netamente a la empresa. ¿Ok? Tenemos el resultado operacional, insisto, el resultado dentro del periodo, puede ser un año, de los movimientos exclusivamente relacionados al giro de la empresa. Después tenemos el resultado no operacional, que pueden ser, por ejemplo, la venta de algún activo fijo que tenga la empresa, por ejemplo, la venta de algún vehículo, la venta de algún terreno, que si la empresa no se dedica a vender vehículos, a vender terrenos, sino que tuvo la oportunidad y lo vendió, va a quedar ahí en el resultado no operacional. Y eso, la suma de esos resultados nos da el resultado ante impuestos, lo cual hay que tributar. Ojo, es sumamente importante el estado de resultado también. ¿Por qué? Porque nos entrega información, ¿cierto?, de la rentabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros queríamos evaluar la rentabilidad y la solvencia? El estado de resultado nos entrega información de la rentabilidad de la empresa, ¿ok? De la rentabilidad. Entonces, esto es un balance. Todo esto nosotros encontramos en un balance, en el famoso balance que pues, lo más probable es que lo prepare, ¿cierto?, el contador y que nosotros nunca lo solicitamos o a veces lo vemos, pero lo dejamos a un lado porque lo consideramos, ¿cierto?, que es una obligación tributaria, pero que sirve solo para pagar impuestos. Y no sirve solo para pagar impuestos, porque recordemos que cada vez que nosotros necesitamos fondos y vamos a una institución financiera para solicitar estos fondos, lo primero que nos piden, ok, entrégueme sus últimos 24 IVA, ¿cierto? Los últimos 3 declaraciones de renta y los últimos 3 balances. Entonces, ¿por qué piden el balance las instituciones financieras? Efectivamente, lo piden para evaluar, para sacar las fotos, ¿cierto?, de la empresa. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo podemos, por ejemplo, evaluar la rentabilidad de la empresa? Nos vamos al estado de resultados, ¿cierto? El estado de resultados nos entrega la información efectivamente del resultado dentro del periodo de la empresa, rentabilidad. Si nosotros generamos pérdida todos los años, es súper extraño que generemos pérdidas porque ¿cómo está sobreviviendo la empresa si declaramos pérdidas todos los años? ¿Cierto? Es una gran pregunta. O por ejemplo, hay una mala costumbre, no digo que sean ustedes, ¿cierto? Pero hay una mala costumbre que a veces se compran cosas sin factura. Y al momento de comprar cosas sin factura o vender cosas sin factura, lo único que nosotros estamos logrando, por evitar a veces pagar impuestos, ¿cierto? Lo único que estamos logrando es que esa información, si no está con un documento tributario, no va a pasar aquí no se va a ver reflejado en nuestro balance. Al no verse reflejado, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos vendiendo sin factura, significa que nosotros vamos a no registrar ventas. Por lo tanto, en el lado del estado de resultados, vamos a tener pérdidas. Y una empresa con pérdidas no es atractiva para nadie, no es financiable para nadie. O, por ejemplo, si compramos algún activo sin factura,
no lo vamos a ver reflejado acá al lado de los activos. Entonces, una empresa que no tenga activos, que no tenga posesiones, tampoco es atractiva para nadie, ¿cierto? Entonces, ojo ahí que esa mala costumbre que existe, que está arraigada a veces en la conciencia de la sociedad, de que por ahorrarnos, ¿cierto?, el impuesto evitamos generar un documento tributario. Lo único que logramos con eso, lo único que logramos es no registrar la información correcta o efectivamente omitir información en nuestros estados financieros, en nuestros estados tributarios. Y a la larga nos estamos haciendo un daño como empresa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos financiar alguna operación, conseguir financiamiento para poder generar más inversiones, no vamos a ser atractivos para ninguna institución financiera o para ningún posible inversionista que quiera invertir en nuestra empresa, ¿sí? Eso por el lado de la rentabilidad. Ahora, por el lado de la solvencia, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos que la solvencia era que la empresa sea capaz de hacer frente, de pagar sus deudas, ¿cierto? Para que sea capaz de solventar sus obligaciones financieras. ¿Cómo lo vemos? Si ustedes se fijan, en el lado de los activos, es todo lo que tiene la empresa. Los activos es todo lo que tiene la empresa. Y en el activo circulante, por ejemplo, está todos los activos que la empresa puede convertir líquido fácilmente, en menos de un año. Por ejemplo, si tenemos dinero en el banco, está en los activos circulantes. Si tenemos dinero en caja, está en los activos circulantes. Si tenemos, por ejemplo, algún depósito a plazo, a corto plazo, está en los activos circulantes. Si tenemos a lo mejor un fondo mutuo, ¿cierto?, que podamos rescatar y hacer líquido fácilmente, está ahí. Si tenemos mercaderías, por ejemplo, va a estar ahí en los activos circulantes, porque yo la puedo convertir a líquido fácilmente. Si ustedes se fijan en este balance, nos dice que el activo circulante es 100.000. ¿Qué significa eso? Que la empresa puede disponer de esos 100.000 en el corto plazo, menos de un año. Pero la empresa, si ustedes se fijan, si nos vamos al pasivo circulante, esta empresa dice que tiene deudas, pasivo circulante, ¿cierto? Tiene deudas en el corto plazo, menos de un año, por 150.000. Lo observan, ¿cierto? En el activo circulante tenemos aquí en el activo circulante, ¿cierto? Tenemos dinero en efectivo o dinero que podemos convertir, o posesiones que podemos convertir a líquido en el corto plazo, menos de 12 meses, por 100.000. Pero la empresa debe, acá, en el pasivo circulante, en el corto plazo, 150.000. ¿Será solvente esta empresa? Lo más probable es que esta empresa tenga un apuro económico, ¿cierto?, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene que pagar deudas financieras por 150.000 en el corto plazo, pero tiene solo 100.000 para convertir al líquido en el corto plazo. ¿Se fijan? Así podemos ir analizando la solvencia de la empresa. Ahora, en el activo fijo, son los activos que no podemos convertir a líquido en el corto plazo, por ejemplo, algún terreno, algún vehículo, ¿cierto? Estos activos por 1 millón sí superan a los pasivos, ¿cierto?, de largo plazo. Entonces, lo más probable es que esta empresa necesite financiamiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque le faltarían 50.000, ¿cierto?, para hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo. Es así como se analiza la solvencia financiera en las empresas mediante los balances. Entonces, ojo, cada vez que tengamos que entregar un balance o pidamos que nos preparen un balance, si nosotros no nos preocupamos de él, si nosotros no entregamos toda la información, ¿cierto?, a su contador o a quien sea que le esté preparando el balance,
ese balance no va a decir la realidad, no va a decir la verdad de la empresa. Si el balance no dice la verdad, lamentablemente nosotros vamos a estar mostrando algo que es mentira. Posiblemente, por ejemplo, estemos demostrando que la empresa no es solvente cuando sí lo es, y solo nos estamos haciendo un daño. Entonces, este es un llamado de atención, ¿cierto?, a todos los que consideran que los balances, o la preparación de los balances, o la emisión de documentos tributarios no es importante. Cuando tienen que buscar financiamiento, ahí se dan cuenta que efectivamente sí era importante de ponerle atención, ¿ok? Entonces, si nosotros, elemento importante a tener en cuenta, todos los análisis financieros siempre van a ir destinados a ¿qué? Analizar la solvencia, si es que la empresa es capaz de pagar sus obligaciones financieras, a rentabilidad, si es que la empresa es rentable, y si es rentable, ¿cierto?, puede hacerse cargo de futuras deudas, ¿cierto?, futuros pagos. Y de la solidez patrimonial. ¿Qué significa la solidez patrimonial? Es que efectivamente la empresa tenga con qué respaldar su deuda. Otro punto muy importante, solidez patrimonial. La solidez patrimonial, volvamos al balance, nos va a decir, por ejemplo, cuántos de los activos, si usted se fija, aquí tenemos 1.300.000 en activos. ¿Cuántos de esos activos está financiado o es efectivamente de la empresa? ¿Cuántos de esos activos no está financiado con deuda? Entonces nosotros, de ese 1.300.000, nosotros nos vamos al lado del patrimonio, ¿cierto? Donde está el patrimonio, que es lo que es de la empresa o de los dueños de la empresa, ¿cierto? Y nos dice 350.000. ¿Qué significa esto? De el 1.300.000 que tenemos en activos en esta empresa, de ese total, solamente 350.000 es patrimonio, es de la empresa, efectivamente. El resto se lo debe. El resto está financiado con pasivo, lo debe a alguna institución financiera o a algún acreedor. ¿Ok? Entonces también de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros comenzamos a tener mucho activo financiado solo con deuda, también va a llegar un momento en que nuestra capacidad de endeudamiento se va a acabar, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, que no sobreendeudarnos, no agotar nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces tenemos 3 temas súper importantes que ir cuidando en nuestra empresa, ¿cierto? Rentabilidad, solvencia y solidez patrimonial, que son los 3 ítems que siempre revisan cuando nos analizan financieramente la empresa. Tener en cuenta, claro, que nosotros podemos realizar muchos análisis, o alguna institución financiera puede hacer mucho análisis de su empresa, pero siempre ese análisis va a estar condicionado que efectivamente la información que ustedes estén presentando, ya sea en su balance, ya sea, por ejemplo, en los F29, ¿cierto? Si ustedes hoy día con el famoso crédito COVID, lo que están pidiendo son las famosas carpetas tributarias. La carpeta tributaria, ¿qué es lo que entrega? Últimos 24 F29 o declaraciones de IVA, como se conoce, ¿cierto? Y las últimas declaraciones de renta también. Recordemos que en las declaraciones de F29, los IVA, que nosotros declaramos los 20 de cada mes, si son facturados electrónicos, en esa declaración nosotros informamos todas las ventas que hemos tenido, todas las compras que hemos tenido con factura. Entonces también tenemos que cuidar eso. ¿Por qué? Si nosotros declaramos todos los meses muchas compras y pocas ventas, para efectos de no tener que pagar IVA, significa que la empresa no está siendo rentable. Porque si nosotros
Si nosotros no generamos ventas, no estamos siendo rentables. Si nuestras compras todos los meses superan nuestras ventas, no estamos siendo rentables. ¿Qué significa que no estamos siendo rentables? Significa que no podemos o no tenemos capacidad de endeudamiento, no tenemos no tenemos flujos para poder pagar una futura deuda. Por lo tanto, no somos sujetos de crédito. ¿Ok? Ojo también con eso, cuando nosotros no declaramos la realidad, solo nos estamos haciendo un daño. Y es por eso también que las instituciones financieras piden las declaraciones F29 o lo IVA, ¿cierto?, para analizar, porque es ahí donde analizamos las ventas versus las compras y revisamos qué flujos tiene la empresa. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien. Perfecto. Cualquier duda que tengan, simplemente me lo hacen saber. Vamos a hablar de ciertos tips de buenas prácticas financieras. ¿Ok? Tips de buenas prácticas financieras para nosotros poder ir implementando en nuestra empresa. El primer tip, y esto siempre debiesen tenerlo claro, es que tenemos que tener estandarizados nuestros balances o nuestra información financiera, ¿ok? Ustedes me pueden decir, ok, pero mi empresa no está obligada a generar balance porque soy el famoso 14 ter, ¿cierto? Que es de contabilidad simplificada. Ojo, no está obligado a llevar balance, pero sí lo puede hacer. Nadie le impide hacer un balance. Y ojo, que no está obligado a hacer un balance, pero sí está obligado a hacer un libro de ingresos y egresos. Ojo con eso. ¿Qué es el libro de ingresos y egresos? O un libro caja, como se conoce. También nos entrega información de los flujos que está teniendo la empresa. Entonces también podemos obtener información de ahí. Entonces, muchas veces me dicen a mí, ok, pero yo soy 14 ter, no genero información financiera. Ojo, sí la genera. Y sí la puede generar también. Entonces, lo más recomendable es generar información. ¿Sí? Entonces, el primer tip, estandarización de los balances y formalizar la información financiera. Mes a mes o año a año, cuando ustedes generen los balances, solicítenlo a su asesor tributario, contable, e intenten leerlo o intenten entenderlo para ver si que efectivamente lo que está ahí demuestra la realidad de su empresa. ¿Okay? Segundo tip, llevar al día su información financiera. Y aquí hay una frase que para mí es muy importante. Información es control. Si ustedes tienen la información de su empresa, si ustedes manejan las ventas, las compras, los pasivos de corto plazo, las deudas que ustedes tengan que pagar en el corto plazo, si ustedes tienen esa información al día, si ustedes tienen esa información a la mano, pueden tener control sobre su empresa. ¿Por qué? Porque pueden tomar decisiones. Pueden tomar decisiones y decir, no sé, de aquí a 15 días más tengo que pagar las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Muchos hoy día pagaron remuneraciones y ya tenemos que estar pensando que el día 13 a más tardar tengo que pagar las cotizaciones. Y el día 20 del próximo mes a más tardar tengo que pagar, ¿cierto?, el IVA. Entonces, las fechas están súper claras. Si yo tengo la información hoy día, si yo tengo la información clara, tengo días para tomar decisiones, ¿ok? Y tengo días para poder presupuestar. Por lo tanto, si yo tengo la información clara, si yo tengo la información a la mano, puedo tomar decisiones, ¿ok? Hacer informes anuales que muestren balance, ¿cierto? Hacer análisis financieros anuales, que va de la mano con el primer ítem. Si ustedes están haciendo, si ustedes analizan los balances anualmente, van a poder efectivamente revisar si lo que está ahí demuestra la realidad de su empresa. ¿Okay? Y también van a estar dándose cuenta que esa es la foto, que eso es lo que ustedes están demostrando de su empresa al exterior, a quien analice la información de su empresa. Otro tip súper importante
que muy pocos lo hacen y que es muy, muy importante es utilizar presupuestos. Si nosotros utilizamos presupuestos, nos vamos a ordenar. Por ejemplo, si yo tengo, y esto tanto como empresa como persona, ¿eh? Porque nosotros podemos definir inmediatamente cuáles son nuestros ingresos mensuales y de esos ingresos mensuales efectivamente destinar y saber claramente qué es lo que está destinado al pago de deuda, ¿cierto? Qué es lo que está destinado a las compras que son del mes, las compras que son operacionales. Si nosotros hablamos de la empresa, por ejemplo, los insumos básicos para nuestra producción, el pago, ¿cierto?, de los insumos básicos, el pago de algún crédito que tengamos que tener, ¿cierto?, el pago de las remuneraciones. Y el resto, el delta, nosotros podemos decir, ok, esto lo tenemos que ahorrar para futuras inversiones, y lo que reste nosotros podemos disponer libremente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los presupuestos? Nos obligan a ordenarnos. Y ojalá que si nosotros hacemos un presupuesto lo respetemos, porque no sacamos nada con hacer un presupuesto y decir, ok, todos los meses voy a ahorrar el 20% de los ingresos, pero ¿qué es lo que hago? Llega el mes y digo, ya, por este mes voy a hacer una excepción y no voy a ahorrar el 20%. Y al siguiente mes también hacemos lo mismo, entonces no vamos a estar cumpliendo con los objetivos. Entonces, lo importante es utilizar un presupuesto y también obligarnos nosotros mismos a cumplirlo, porque si no lo cumplimos va a ser trabajo de mano. Súper importante utilizar presupuesto, porque eso nos obliga a ordenarnos, ¿ok? Otro tip súper importante, llevar clara la contabilidad de las deudas. O sea, si alguien le pregunta a usted, o usted mismo se pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que pagar este mes? Tenerlo claro. Porque si no tenemos claro qué es lo que tenemos que pagar, es muy difícil que podamos estar ordenados. Es muy difícil que nosotros podamos tomar decisiones correctas si es que no sabemos lo que tenemos, nuestras obligaciones financieras, nuestras deudas, ¿cierto? Entonces, ojo, tener una clara contabilidad de las deudas. Y esto no es tan complicado, no estamos hablando que hay que tener un sistema computacional comprado, ¿cierto?, para poder hacer esto. Muchas veces basta con, por ejemplo, una libreta, o lo mejor es que se aprenden a utilizar planilla Excel, ¿cierto? Poder utilizar planilla Excel porque se va actualizando todos los meses inmediatamente, ustedes pueden ir sin perder tiempo, sin perder eficiencia, pueden ir actualizando esta planilla, ingresando datos, ¿cierto? Entonces, para que se den cuenta, no es complicado llevarlo, no significa un tiempo exageradamente de más que tengamos que destinar a ordenarnos, sino que significa solamente tener las ganas, entender que es importante, ¿ok? Llevar una clara contabilidad de las deudas. Otro tips, evitar en lo posible los pasivos de corto plazo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si queremos comprarnos una camioneta y conseguir un financiamiento solo en 3 cuotas, a pesar de que tengamos los flujos. ¿Qué pasa con los pasivos de corto plazo? Significa que me están obligando inmediatamente a disponer de los flujos. Y cuando yo tengo un exceso de pasivo a corto plazo, como lo era el ejemplo que teníamos del balance anterior acá, si ustedes se fijan, esta empresa tenía un exceso de pasivo circulante, ¿cierto?, de corto plazo. ¿Qué es lo que generaba este exceso de pasivo de corto plazo, este exceso de pasivo circulante? Que no sea solvente con los activos circulantes, con el dinero disponible que tiene. Entonces, hay que cuidar esto, hay que cuidar nuestro endeudamiento de corto plazo, porque, ojo, las empresas no quiebran por falta de patrimonio. Las empresas quiebran, ¿cierto?, por falta de liquidez, por no poder cumplir con sus obligaciones financieras. Ojo con eso, las empresas no quiebran por falta de patrimonio, quiebran por falta de liquidez, por no poder cumplir sus obligaciones financieras. Entonces, si nosotros
obligamos a la empresa, o nosotros que llenamos a la empresa de pasivo de corto plazo, es exigir demasiado los flujos de la empresa. Es como intentar correr con la nariz tapada. Es muy complejo, ¿cierto? Le estamos quitando el oxígeno a la empresa si nosotros la llenamos de pasivos de corto plazo. Entonces, si queremos hacer inversiones, lo importante es tener claro nuestros flujos para poder efectivamente saber cuánto podemos pagar mes a mes, ¿sí? Porque muchas veces tomamos decisiones incorrectas, es decir, suponer que, por ejemplo, vamos a pedir un crédito de 10 millones y suponer que la nueva inversión que nosotros hagamos con esos 10 millones me va a dar los flujos suficientes y necesarios para poder pagar una cuota de 500.000 pesos todos los meses. Cuando hoy día los flujos no nos dan para pagar 500.000 pesos todos los meses. Entonces, muchas veces cuando nosotros analizamos estas decisiones, somos muy, muy optimistas. Y lo único que logramos es quitarle el oxígeno a la empresa, cargar de excesivo pasivo de corto plazo, de excesiva deuda de corto plazo a la empresa, y al final logramos asfixiarla solamente, asfixiar los flujos, y al final nosotros, los administradores, ¿cierto? Los dueños de esta empresa, somos los que nos llevamos los malos ratos, ¿cierto? Y las noches sin dormir para saber qué es lo que hacer cuando no tenemos, ¿cierto?, los suficientes flujos para hacer, para poder pagar, ¿cierto?, las obligaciones de corto plazo. Otro tips, en el caso de falta de liquidez, va a ser prudente, ¿cierto?, buscar fuentes de financiamiento que estén adecuadamente respaldadas por un activo. ¿Qué significa esto? Muchas veces es posible conseguir financiamiento a una tasa más baja si es que nosotros respaldamos este financiamiento con algún activo. Por ejemplo, lo que son los créditos hipotecarios, ¿cierto? Cuando uno consigue una hipoteca, lo que hace es conseguir dinero, ¿cierto? Dejando en garantía un activo. ¿Qué es lo que logramos con eso? Uno, posiblemente poder conseguir una mejor tasa, y también estamos consiguiendo el propio crédito, porque muchas veces sin dejar en garantía algún activo no vamos a poder conseguir el crédito. Entonces, ojo, siempre que sea una buena decisión y que la inversión, ¿cierto?, esté bien estudiada, va a ser prudente garantizar un crédito, una hipoteca, ¿cierto?, para poder conseguir mejores tasas o para poder conseguir financiamiento. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con esto? Estamos reduciendo el riesgo que tiene el acreedor, la institución financiera en este caso, al prestarnos un crédito, ¿cierto?, a nosotros. Otro tips es, se aconseja provisionar algún fondo para emergencias. El famoso por si las moscas, ¿cierto?, como se dice. Es súper importante tener un fondo de respaldo de emergencias. Es súper importante porque, por ejemplo, no sé, nada hacía presagiar, ¿cierto? Si nosotros nos remontamos a, no sé, junio, julio, agosto del año pasado, nadie tenía en mente, absolutamente nadie tenía en mente que, no sé, iba a haber un estallido social en Chile, que las empresas no iban a poder trabajar normalmente, o peor aún, que el siguiente año iba a haber una pandemia mundial que nos iba a obligar a confinarnos y a cerrar las empresas, ¿cierto? Nadie podía presagiar esto, nadie podía generar una proyección de esto. Entonces, como hay muchos imprevistos que nosotros no podemos, ¿cierto?, proyectar, tenemos obligatoriamente que generar estos fondos de emergencia, porque nadie tiene controlado absolutamente todo. Entonces, es súper importante, y yo creo que demuestra un botón, ¿cierto? Lo que estamos viviendo ahora
con esta pandemia, nos deja más que claro que es súper importante tener fondos de reserva, ¿sí? Tener fondos de reserva. Pensemos que hay empresas gigantes que están quebrando porque se les acabaron sus reservas. Entonces, más aún nosotros, las pymes, tenemos que ir generando ciertos fondos de reserva, ¿ok? Otro tip súper importante es establecer buenos sistemas de costeo para los productos y servicios ofrecidos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes efectivamente cuál es el costo del producto que están vendiendo o del o del servicio que están ofreciendo, lo deben saber claramente. Deben saber claramente cuál es el costo de su producto. Porque si saben claramente cuál es el costo de su producto, saben claramente cuál es la rentabilidad que ustedes quieren conseguir con ese producto, pueden definir claramente el precio de ese producto y pueden tomar decisiones sobre él. Por ejemplo, descuentos, aumentos de precio. Podemos saber el punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio? Son las ventas mínimas para poder solventar solo las deudas sin generar ganancias, ¿cierto? Podemos saber el punto de equilibrio, podemos tomar decisiones. Recuerden, información es control. Entonces, si yo no conozco el costo real de mi producto, no voy a poder tomar decisiones. Entonces, es súper, súper importante conocer el costo del producto o del servicio. ¿Okay? Establecer políticas y mecanismos de cobranza más eficientes. Cuando nosotros vendemos a crédito, es súper, súper importante establecer mecanismos de cobranza, porque si no, nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vendemos a crédito? Nosotros el costo lo pagamos, ¿cierto?, inmediatamente, pero los ingresos vienen 2, 3 meses después, por lo tanto, tenemos que, aparte de solventar ese costo, tenemos que solventar 3 meses de operación hasta que lleguen ingresos. Y así, si es que efectivamente nos pagan, si es que no nos pagan, muchas veces no vamos a recuperar esos flujos. Por lo tanto, es súper importante establecer mecanismos de cobranza que sean eficientes. ¿Ok? Y estar siempre en busca de apalancar recursos para la inversión o para la innovación, siempre estar atento, ¿cierto?, a las iniciativas que hay de fomento, a las iniciativas que hay de parte del Estado, ¿cierto?, hacia las empresas, apoyos gubernamentales, fondos de investigación, fondos de innovación, fondos concursables, y así sucesivamente. O sea, hoy día, por ejemplo, tuvimos fondos de Cercotec para empresas, el fondo de los 3 millones, o ampliable a 4 millones, está abierto el fondo Corfo de 3 o 4 millones también, está el famoso crédito COVID, hay un montón de formas de poder apalancar recursos, pero tenemos que estar ahí pendientes, tenemos que estar atentos, siempre tenemos que estar buscando y estando atentos a las formas de apalancar, ¿cierto?, de levantar nuevos fondos para nuestra empresa, ¿sí? Y también estar atento que muchas veces hay fondos bien dirigidos a ciertos sectores o a ciertas regiones que tenemos que estar ahí siempre pendientes, ¿sí? ¿Alguna duda con estos tips de buenas prácticas financieras? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Entonces, ya que hablamos de las buenas prácticas financieras en la empresa, pasamos desde la información, ¿cierto?, financiera, desde los balances, de la creación de estos balances, hasta tips de buenas prácticas financieras. Me interesa que conozcamos las distintas opciones de financiamiento que tienen las instituciones financieras aquí en Chile para las pymes, que muchas veces no son del todo conocidas, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahora de las opciones de financiamiento que podemos estar nosotros, que podemos apalancar, ¿sí?
Antes de considerar la búsqueda de alguna opción de financiamiento, tenemos que tener claro ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos que estar súper claro que los costos de financiamiento pueden variar, pero significativamente, entre una alternativa y otra, ¿ok? O entre una institución y otra. Entonces, es súper importante, primero que todo, cotizar, ¿ok? Y tener una malla de opciones y saber las características de estas opciones. Entonces, los factores que tenemos que, primero que todo, antes de buscar o antes de considerar en buscar cierto financiamiento, tenemos que tener claro el monto. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que necesitan? Un error súper recurrente es cuando un empresario se acerca al banco y le dice al ejecutivo, necesito dinero. El ejecutivo le pregunta a ustedes, ¿cuánto? Y la respuesta que viene de vuelta es, ¿cuánto me puedes pasar? ¿Cierto? No tenemos claro el monto. Entonces andamos en la búsqueda, ¿cierto?, de lo que podamos conseguir. Y eso no está bien. Tenemos que tener claro cuál es el monto, porque si nosotros tenemos claro cuál es el monto, significa que sabemos claramente a qué vamos a destinar esos flujos. Porque si nosotros andamos buscando simplemente recursos a lo que caiga, ¿cierto?, a lo que podemos encontrar, significa que no tenemos claro hacia dónde vamos a destinar estos flujos. Y si no tenemos claro hacia dónde vamos a destinar estos flujos, posiblemente sea una mala decisión, porque no va a ser una decisión estudiada, ¿sí? Entonces, súper claro, ¿cuánto necesitamos? Después que tenemos el monto, el cuánto, ¿en cuánto tiempo lo podemos pagar? Las cuotas, la cantidad de cuotas, el plazo. Por ejemplo, no sé, podemos pagar una cuota al año si somos vendedores de temporada, por ejemplo, el turismo, ¿cierto? Podemos pagar una cuota al año, podemos pagar una cuota trimestral, podemos pagar una cuota mensual. Ahora, si es que decidimos pagar una cuota mensual, tenemos que tener muy claro, ¿cierto?, los flujos de la empresa, los flujos, estos que están acá, ¿cierto?, los flujos de la empresa, cuánto estamos generando mensualmente y cuánto es el excedente que disponemos de esos flujos, porque con el excedente nosotros vamos a poder pagar una cuota, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos declarando IVA o, no, o estamos sacando puro remanente sin IVA a pagar, ¿cierto? Es imposible que el banco nos preste dinero porque no estamos generando los flujos necesarios para poder pagar una cuota. Después de tener claro el monto, el plazo, los flujos, ¿en qué moneda lo vamos a conseguir este crédito? ¿En pesos? ¿En UF? ¿En dólares? Cada moneda tiene cierto, una característica especial. Nosotros sabemos que el peso es fijo, ¿cierto? No se reajusta. La UF se reajusta porque, por lo tanto, si la UF se reajusta, vamos a estar afecto a una tasa distinta a lo que es la tasa en moneda nacional, en peso. Entonces, hay que tener súper claro en qué moneda lo vamos a solicitar. ¿A qué mercado vamos a poder acceder con este crédito? Porque si nosotros estamos pidiendo un crédito para invertir y acceder a un nuevo mercado, lo importante es que sea un mercado emergente, ¿cierto? Que nosotros podamos generar un buen negocio con esto, porque si estamos buscando crédito, buscando financiación para acceder a un mercado que no es muy bueno, que la decisión está mal tomada, lo más probable es que ni siquiera el banco nos preste dinero. ¿Okay? El nivel de riesgo crediticio de la empresa. Aquí tenemos que conversar un poco más detenido. Si la empresa no tiene historial, por ejemplo, si es la primera vez que ustedes van a buscar un crédito con su empresa, y como primer crédito quieren pedir un crédito grande, es muy difícil que lo puedan conseguir. ¿Por qué? Porque el banco o cualquier institución financiera para evaluar el crédito, lo que va a analizar es el historial financiero, el historial de pago de esta empresa. Si la empresa no tiene un historial, si la empresa nunca ha tenido contacto con la banca, es muy difícil que el banco nos pueda prestar un monto alto.
Ahora, ¿qué pasa con los socios? Los socios también tienen que tener un buen historial crediticio para que la empresa pueda conseguir financiamiento. A pesar de que la empresa y el socio son personas distintas, el banco los va a evaluar igual. ¿Ah? Entonces, si el socio, el dueño de la empresa, tiene un mal historial crediticio, también va a estar afectando ese historial de la empresa. Por lo tanto, también el socio tiene que tener un buen historial crediticio. Tiene que tener historia en el mundo financiero, porque si la empresa o el socio nunca ha accedido a la banca, no tienen información financiera. Y si no tienen información financiera, el banco no va a poder analizar. Por lo tanto, también es súper importante que tanto la empresa como el empresario tenga una historial crediticio. No le tengan miedo a la banca, tienen que ir generando historial crediticio. ¿Por qué? Porque si se les presenta una oportunidad de negocio y quieren solicitar dinero a la banca, van a necesitar este historial. ¿Ok? Entonces, súper importante tener un historial financiero y que ese historial sea bueno, ¿cierto? Que sea un buen historial, que paguen a tiempo, ¿cierto? Que no tengan deuda con la banca. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Ojo, siempre que nosotros vayamos en búsqueda de financiamiento, van a haber costos de esta transacción asociada a la alternativa. El impuesto de timbre y estampilla va a ir, ojo que ahora con el estado de catástrofe el impuesto de timbre y estampilla es cero, pero muchas veces los bancos nos obligan a tomar ciertos seguros, hay que analizar esos seguros, por ejemplo, no sé, muchas veces nos obligan a tomar un seguro de cesantía y nosotros no tenemos un contrato de trabajo, entonces no nos sirve de nada ese seguro de cesantía si es que no tenemos un contrato de trabajo. Entonces muchas veces adquirimos seguros que no nos van a servir de nada. Entonces estamos pagando, y los seguros no son nada de baratos si es que se analiza la opción de buscar financiamiento a largo plazo. Entonces muchas veces renunciando a ciertos seguros que no nos aportan en nada, vamos a estar ahorrando entre una alternativa y otra. ¿Ok? También considerar que hay programas de financiamiento específicos por cada sector. Como yo les comentaba, si son, por ejemplo, si son del rubro agrícola, hay ciertos créditos especiales para el rubro agrícola. A lo mejor pueden negociar alguna cuota que sea anual y que no sean cuotas mensuales para que cuando ustedes puedan vender su producción, ahí puedan pagar. Hay hay muchos programas que son especiales para cada rubro, entonces también hay que analizar eso. ¿Ok? El margen de la empresa en el sistema financiero. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos un crédito, tenemos que analizar si es que podemos conseguir otro. ¿Ok? Recuerdan lo que hablábamos con el balance, que es no sobrecargar de pasivos la empresa, porque si no, solo también nos estamos haciendo un daño. La proyección en la industria en la cual participa, cómo viene el mercado, viene bueno, viene malo, analizar, sobre todo ahora con la crisis económica que estamos a puertas, ¿cierto? Lo más probable. Hoy día salieron las cifras de desempleo que son preocupantes. Entonces tenemos que analizar las proyecciones, tenemos que ver si es que efectivamente podemos o es una buena decisión adquirir un crédito, ¿sí? La capacidad de pago que tenga la empresa, ojo, la capacidad de pago, y no caer en esta política de optimismo, ¿cierto? De pensar que efectivamente las inversiones que hagamos nos van a dar flujos para poder solventar una cuota que no vamos a poder solventar, o a lo menos no en el corto plazo, ¿cierto? Recuerden que todos los negocios tienen un proceso en el cual tienen que desarrollarse para ser rentables. Ningún negocio al mes 1 comienza a ser rentable. O si lo existe, ¿cierto? Muchos ya están pensando en hacer ese negocio, ¿cierto?
Por lo tanto, tener en cuenta eso, no caer en un exagerado optimismo y no quitarle el oxígeno, a la empresa. Hagan el ejercicio de intentar, ¿cierto?, correr con la nariz tapada. Es muy, muy complicado. Lo mismo pasa con la empresa cuando nosotros estamos sobrecargando su flujo. Ahora, las instituciones financieras, no hablemos solo de los bancos, sino que hablemos de instituciones financieras, tienen una serie de productos disponibles para las pymes. Hoy día me interesa analizar cuatro productos principales, que es el crédito, ¿cierto? El famoso crédito, que es posiblemente la forma de financiar que más se repite, ¿cierto?, en las pymes. Está el leasing, no sé si han escuchado hablar del leasing. También existe el leaseback y el factoring, ¿ok? Si no han escuchado hablar de alguno de ellos, vamos a analizarlo uno a uno a continuación, ¿ok? El crédito, yo creo que todos conocen el crédito, ¿cierto? El crédito, ¿cierto?, es una operación financiera en que una entidad financiera, ¿cierto?, un acreedor, concede a una empresa, a una persona o a una organización una cantidad de dinero que está especificada mediante un contrato, ¿cierto?, y que en este caso quien recibe el dinero se compromete, ¿cierto?, a pagarlo en un periodo de tiempo determinado, en ciertas cuotas. Don Freddy, el leaseback lo vamos a ver un poquito más adelante. Es muy parecido al leasing. Vamos a ir explicándolo uno a uno. Por lo tanto, el crédito, ¿cierto?, es el famoso crédito en que una institución financiera le entrega a otra persona dinero a su disposición sin restricciones, o algunas veces sí tiene restricciones, que lo vamos a conversar, ¿cierto? Dinero de libre disposición para que en este caso la empresa o la persona pueda hacer lo que quiera con este dinero, y esta persona se compromete a devolverlo en ciertas cuotas, ¿cierto? Ojo que muchas veces el dinero no es tan simple, no es tan sin restricciones, ¿eh? Muchas veces uno pacta, por ejemplo, un crédito para una compra de cartera, en cual una institución financiera lo que hace es pagar las deudas que ya tenemos, ¿cierto? La misma institución financiera se encarga de pagar las deudas que ya tenemos y simplemente nosotros lo que hacemos es una repactación de esta deuda prácticamente, ¿cierto? Que, ojo, ninguna opción de financiamiento es mala. Siempre hay malas decisiones, más que malas opciones de financiamiento. Entonces, muchas veces cuando se habla de repactar, uno dice, no, pero vas a pagar intereses de más, ¿cierto? O vas a pagar intereses sobre intereses, pero muchas veces es más sano pagar intereses, ¿cierto?, que quiebre la empresa. Entonces, ojo, no hay malas opciones de financiamiento, simplemente muchas veces hay malas decisiones, pero insisto, a veces es mejor pagar una tasa de interés a que nuestra empresa quiebre, ¿cierto? Entonces, toda opción de financiamiento es buena dependiendo, ¿cierto?, del análisis que nosotros hagamos, ¿ok? Ahora, la ventaja del crédito es que muchas veces, ¿cierto?, podemos disponer libremente de este dinero y rápidamente, ¿cierto? Muchas veces los créditos no toman mucho tiempo en que se concreten, ¿ok? Ahora, tenemos que tener claro que hay muchas opciones de créditos, muchas opciones de crédito. ¿A qué me refiero con esto? Como yo les comentaba, muchas veces podemos negociar el periodo en que vamos a pagar las cuotas, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser cuotas mensuales, ojo, no necesariamente tienen que ser cuotas mensuales. Hay otras opciones de crédito en la cual vamos pagando solo intereses al comienzo y al final de la deuda lo que hacemos es pagar todo
todo el crédito, todo el patrimonio que solicitamos, ¿cierto? Hay otras opciones que podemos garantizar el crédito, que son los famosos créditos hipotecarios, ¿cierto? En que nosotros dejamos en garantía, por ejemplo, una propiedad, podemos dejar en garantía un activo fijo, algún vehículo que nosotros tengamos, podemos dejar en garantía cualquier activo que sea factible poder garantizar, ¿ya? O que le interese al banco poder garantizarlo. Entonces, ojo, no existe solo el crédito que nosotros conocemos, que firmamos un contrato de pago en cuotas mensuales y recibimos dinero a cambio. Existen muchas modalidades de crédito que se ajustan a lo que necesitamos como empresa, ¿ok? Entonces, el llamado es, si bien el crédito es la opción de financiamiento más común, la que todos conocemos, ¿cierto? También es bien desconocida la forma que podemos optar a estos créditos. Entonces, la única forma de conocer todas las opciones que nosotros estamos dispuestos es conversar con el ejecutivo que tengamos en el banco, o acercarse al banco y solicitar conversar con el ejecutivo para saber qué nos ofrecen también, ¿cierto? Entonces, súper importante eso, tener claro que si bien el crédito es una de las formas más comunes de financiar, existen muchas modalidades del propio crédito que nosotros podemos ir utilizando. Por ejemplo, la forma garantizada, ¿cierto? La hipoteca, que nos permite reducir el riesgo que está optando esta institución financiera al entregarnos un crédito, y al reducir el riesgo lo que estamos haciendo también es reducir la tasa de interés posiblemente que nos están cobrando. O también poder acceder a montos más altos para poder financiar inversiones. ¿Ok? ¿Alguna duda con el crédito? Lo analizamos bien rápidamente, pero es una de las formas más conocidas de financiar. ¿Alguna duda con el crédito? Ok. Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño receso. En el chat, ¿cierto? Está el link para que puedan inscribirse en esta capacitación. Ojo, si no se inscriben en la capacitación, esta presentación, la que estamos mostrando ahora, no la van a poder conseguir. Entonces, solo le pueden enviar esta presentación si es que se inscriben en la capacitación, que el link está en el chat. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 5 minutos y volvemos.
Ok, luego de este pequeño receso vamos a continuar. ¿Sí? Espero que todos hayan podido inscribirse, ¿cierto? En el link que está en el chat de la reunión. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Con los siguientes formas de financiamiento, ¿sí? El leasing. Seguramente han escuchado hablar del leasing, pero muchos no tienen claro qué es lo que es. Bueno, el leasing principalmente sirve para financiar, ojo, para financiar activos fijos, ¿ok? ¿Cómo opera el leasing? El leasing es un contrato de arriendo con opción de compra, un contrato de arriendo con opción de compra. Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que la empresa necesita comprar una camioneta para su operación. El tema es que para poder comprar una camioneta nosotros necesitamos, ¿cierto? Flujos, más probable ahorro, ¿cierto? O acceso a financiamiento, ¿cierto? Acceso a algún crédito automotriz. El tema es que los créditos automotriz, por lo generalmente, las tasas son bien altas, o posiblemente no seamos sujetos a un crédito automotriz. Entonces, ¿qué es lo que es el leasing? El leasing, supongamos que nosotros necesitamos esta camioneta y nos acercamos a una institución financiera. Le contamos a la institución financiera que nosotros necesitamos esta camioneta y lo que hace la institución financiera es comprarla por nosotros, o sea, la institución financiera compra el activo por nosotros, por lo tanto, el activo va a ser de la institución financiera, y luego lo que hace es arrendarnos este activo a nosotros. Entonces nosotros arrendamos la camioneta, ¿ya? Este arriendo, por cierta cantidad de cuotas, tiene al final de las cuotas, tiene una opción de compra. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que al final de todas las cuotas de arriendo que nosotros pagamos, tenemos la posibilidad de comprar el activo, de quedarnos en posesión del activo. Tenemos la opción, eso quiere decir que también al cabo del contrato podamos decidir no quedarnos con el activo y simplemente no pagar la opción de compra, ¿ok? Entonces, lo que es el leasing es que si nosotros necesitamos un activo, en este caso, una camioneta, lo que hace la institución financiera es comprarla por nosotros y luego arrendarla a la empresa, con una opción de compra al final. O sea, al final del crédito, nosotros, al final de la cantidad de estas cuotas de arriendo, podemos quedarnos con el activo o no quedarnos con el activo, ¿ok? Por lo tanto, el leasing es un crédito con opción de compra, un arriendo con opción de compra, ¿ok? El leasing, las ventajas que tiene es que nosotros podemos adquirir un activo para el funcionamiento de la empresa sin contar con la liquidez, ¿cierto? Para poder adquirirlo. También es súper atractivo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, lo que nosotros estamos haciendo es arrendar un activo fijo, es un arriendo. Por lo tanto, el arriendo significa un gasto para la empresa. Por lo tanto, también ahí tenemos un cierto beneficio tributario asociado al leasing en comparación de que la empresa compre simplemente el activo. Ya también tiene una ventaja tributaria el leasing. Entonces, el leasing, para redondear, es una operación que nos sirve para financiar, para adquirir activos fijos, ¿ya? Principalmente maquinarias o vehículos, ¿ya? Por lo tanto, las ventajas del leasing es que nos permite, ¿cierto?, adquirir este activo, nos permite adquirir el activo sin contar con la liquidez necesaria o muchas veces que no seamos sujetos de un crédito convencional, ¿ya? Porque recordemos que también la institución financiera disminuye su riesgo al ser dueño del activo. Entonces, si la empresa no paga las cuotas de arriendo, simplemente la institución financiera se queda con el activo, ¿ok? Y también tiene una ventaja
un cierto beneficio tributario asociado. Entonces, el leasing es un arriendo con opción de compra, ¿sí? Nosotros podemos adquirir activos, ¿cierto? Arrendarlos y posteriormente, si es que la empresa lo desea o si es que ustedes lo deseen, ¿cierto? Pagar la última opción de compra para poder quedarse con el activo o simplemente no pagar la última opción y no quedarse con el activo. Muchas veces no es necesario tener la propiedad del activo, simplemente al cabo de su vida útil no nos interesa quedarnos con el activo. ¿Alguna duda con el leasing? No, yo creo que está todo muy bien explicado. Gracias. Perfecto. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Ahora vamos a conocer el famoso leaseback, ¿ya? El leaseback es, supongamos ahora, la misma empresa, pero que ya la camioneta es de posesión de la empresa. La empresa, ¿cierto?, es dueña de la camioneta. Pero esta empresa necesita liquidez, necesita dinero en efectivo, ¿ya? Por lo tanto, pero lamentablemente esta empresa no es sujeta de crédito, no está sujeta a una opción de crédito, porque lo más probable es que esté sobreendeudada o que no tenga los flujos necesarios para ser sujeto de crédito, o porque no tiene historia crediticia. Entonces, lo que hace esta empresa, se acerca a una institución financiera y le dice a esta institución financiera, mira, necesito liquidez, pero como no soy sujeto de crédito, yo tengo una camioneta. Entonces, lo que hace la empresa es venderle la camioneta a esta institución financiera. Por lo tanto, como la empresa le vende a esta institución financiera la camioneta, queda con liquidez, recibe dinero. Y como a la institución financiera no le interesa la camioneta, le dice a la empresa, te la arriendo. Por lo tanto, lo que firman luego de la venta de la camioneta es un leasing, es un arriendo con opción de compra, ¿ya? Entonces, la ventaja de la empresa es que se queda con la liquidez y a la vez se queda con el arriendo de la camioneta, porque lo más probable es que la empresa necesite la camioneta para seguir operando. Por lo tanto, el leaseback es que la empresa es dueña de un activo, la empresa necesita liquidez, le vende el activo al banco o a la institución financiera, y esta institución financiera le ofrece un leasing, un contrato de arriendo con opción de compra. ¿Se fijan? Entonces, el leaseback se utiliza para conseguir liquidez, para conseguir dinero en efectivo, ¿ya? Es como el chiste, ¿cierto? Te lo compro, te lo arriendo, ¿cierto? ¿Alguna duda con el leaseback? ¿Se entendió lo que era un leaseback? En este caso, el leaseback, ¿cierto?, se utiliza para conseguir dinero en efectivo, para conseguir liquidez. Y la empresa es dueña de un activo, pero como el activo es necesario para la operación, lo que hace la empresa, se lo vende a una institución financiera, a cambio recibe, ¿cierto?, recibe liquidez. Ojo, nunca va a recibir el 100% del valor de tasación del activo. Siempre los bancos trabajan a un 80, un 70% del valor de tasación, ¿ya? Recibe liquidez y a la vez lo que hace es arrendar nuevamente este activo porque es necesario para la operación, ¿ok? Por lo tanto, la empresa se queda con la liquidez y con el arriendo del activo, ¿ya? Y con una opción de compra al final si es que la empresa necesite comprar, quedarse con la posesión del activo que vendió. Entonces, el leaseback es como un leasing, pero al revés. En este caso, la empresa posee, ¿cierto?, el activo y lo que hace es vendérselo a la institución financiera. ¿Ok?
respondiendo a don Freddy, sí, esta es una tasación que hace el mismo banco, ¿cierto? Y no nos van a pagar el 100% de la tasación, eso tenemos que tener claro. O sea, si la empresa lo ve como un negocio para vender el activo, no es un muy buen negocio. La opción aquí, lo más sensato es utilizar el leaseback para conseguir liquidez y para quedarse con el activo al final del leasing, porque como venta lo más probable es que no sea un buen negocio. Porque recordemos que el banco no nos va a pagar el 100% de lo que vale el activo, sino tampoco sería negocio para el banco, ojo, o para la institución financiera. Pero se utiliza el leaseback, tenemos que tener claro que se utiliza cuando necesitamos cierta liquidez, ¿sí? Principalmente liquidez. Eso es un leaseback, es un leasing, ¿cierto? Pero al revés, el que es dueño del activo es la misma empresa. Y por último, vamos a hablar un poquito del factoring. El factoring, ¿qué es lo que es? El factoring es poder hacer líquido las ventas que nosotros, los flujos que vamos a recibir en el futuro. Por ejemplo, supongamos que nosotros trabajamos a crédito, por ejemplo, prestamos un servicio hoy día, no sé, a la municipalidad X, ¿ok? Y la municipalidad se compromete a pagarnos a 90 días. ¿Perfecto? Supongamos que nosotros emitimos la factura el día de hoy y la municipalidad se compromete a pagarnos en 90 días. Como nosotros necesitamos financiamiento, necesitamos liquidez, no podemos esperar los 90 días que se va a demorar el pago de esta factura. Lo que hacemos es ir a una institución financiera y pedir que nos paguen esta factura. Ojo, lo que hace la institución financiera es pagarnos esta factura anticipadamente. Supongamos que la factura va por 1.000 pesos, lo que hace el factoring, lo que hace la empresa de factoring, la empresa financiera, la institución financiera, es pagarnos una fracción de esta factura, por lo general es el 100% menos la comisión, ¿cierto?, que cobra esta empresa. Y lo que hace es pagarnos al día de hoy la factura. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es adelantar el pago de una factura al día de hoy para poder conseguir liquidez. ¿Ok? Lógicamente, lo que nos va a cobrar el factoring, esta empresa, es una fracción de la factura, ¿cierto? Es una comisión. Pero lo que nosotros logramos con el factoring es evitar que los flujos que nosotros vamos a conseguir en 60, 90 días más, es evitar ese tiempo de espera y traerlos al día de hoy. Ojo que nosotros seguimos siendo responsables del pago en los 90 días más, ¿cierto? Lo más probable es que en ese caso la municipalidad nos va a pagar a nosotros y nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que pagarle al factoring, o si es que hay un cheque de por medio, el factoring lo que va a ser endosarlo, ¿ya? Pero siempre tenemos que tener claro que los responsables de esa deuda vamos a ser nosotros, de pagar esa deuda, ¿eh? Que quede claro. Pero lo importante del factoring es que tal como lo dice ahí, ha ido creciendo esta forma de financiamiento, esta alternativa de financiamiento en los últimos años, porque tiene esa propiedad de evitar los tiempos de espera en los pagos, ¿ok? Es de evitar los tiempos de espera en los pagos. Sobre todo, no sé si recuerdan, cuando no existía la opción de aplazar el pago de IVA en 12 meses, si nosotros emitíamos una factura el día de hoy, teníamos que pagar este mes el IVA, aunque el pago de esa factura sea en 30, 60, 90 días más, el IVA nosotros teníamos que pagarlo el día de hoy, y muchas veces, aparte del IVA, tenemos que pagar los costos asociados a ese producto o servicio. Entonces, para las pymes era muy complejo hacerse cargo de los costos del producto o servicio, del impuesto asociado a este producto o servicio, y que los flujos vengan en 30, 60 o 90 días, ¿cierto? Entonces, el factoring nos ayuda
a que hacer líquida estas deudas, esta cartera de clientes, de cuentas por cobrar, hacerla líquida el día de hoy y evitar, ¿cierto?, esa demora en los flujos, ¿sí? Entonces, el factoring, ¿para qué nos sirve? Es para adelantar el pago de nuestra cartera cuentas por cobrar, de nuestros clientes, ¿sí? Ojo, insisto, todas las formas de financiamiento tienen pros y tienen contras. Ninguna opción de financiamiento es del todo mala, ninguna opción de financiamiento es del todo buena. Lo que es necesario es que nosotros evaluemos, ¿cierto?, muy bien lo que queremos hacer, ¿se acuerdan? El monto que necesitamos, el plazo, y qué es lo que queremos financiar. Por ejemplo, si queremos financiar un activo fijo, en vez de un crédito, a lo mejor nos interesa más, ¿cierto?, un leasing. O si necesitamos liquidez y no seamos sujetos de crédito, a lo mejor nos interesa un leaseback si tenemos algún activo. O si tenemos cuentas de carteras por cobrar, clientes que nos pagan en 30, 60, 90 días, a lo mejor para conseguir financiamiento podemos utilizar un factoring. O si tenemos buen historial crediticio y estamos asociados a buenas tasas, recordemos que hoy día el Banco Central, lo que conversábamos la semana pasada en economía, ¿cierto? El Banco Central tiene la tasa de política monetaria más baja que se puede tener, ya es el mínimo técnico, o sea, las tasas están muy, muy bajas, siempre y cuando, insisto, seamos sujetos de crédito. Existen opciones hoy en día como el famoso crédito COVID, ¿cierto?, que es una tasa nominal, una tasa real, ¿cierto?, cero prácticamente, solo lo que hacemos es pagar la tasa asociada al reajuste de la moneda, que es una muy buena opción de financiamiento, pero recordemos que está asociada a una decisión que tenemos que tomar. ¿Qué vamos a financiar con eso? ¿Lo necesitamos? ¿Vamos a ser capaces de pagarlo a partir de 6 meses más, ¿cierto? Porque tiene una opción de pagar en 6 meses más. Siempre que estemos en búsqueda de una opción de financiamiento, tenemos que evaluar, tenemos que analizar, ¿cierto?, qué es lo que necesitamos financiar con esa opción, es una buena opción, qué flujos tengo la capacidad de pagar o no, qué opciones aparte tengo, qué alternativas especiales tengo dependiendo del rubro al que me dedico, ¿cierto? Recordemos que hay opciones especiales para cada mercado. Entonces, eso, ninguna opción de financiamiento es del todo buena, ninguna opción de financiamiento es del todo mala, solo lo importante es analizar bien la situación, ¿ok? Entonces, por favor, recuerden los tips que vimos, ¿cierto?, de buenas prácticas financieras. Por favor, aplíquenlo a su empresa. La mayoría de los tips que presentamos hoy día no les va a tomar demasiado tiempo implementarlos, simplemente es tomar la decisión, ¿cierto? Tomar la decisión de ordenarse y de aplicarlos. Pónganle más atención a su estado financiero, a su balance, pónganle más atención, denle la importancia que amerita ese balance, porque recordemos que ese balance es como nosotros presentamos nuestra empresa ante los demás. Y si ese balance no está bien confeccionado, no tiene la información real, nosotros no estamos mostrando la realidad de la empresa a los demás. Y eso puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, no poder acceder a una buena opción de financiamiento cuando tengamos una oportunidad de negocio, ¿cierto? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que en este corto tiempo que tuvimos haberle aclarado un poco más el panorama. Respondiendo a la señora Marcela, depende del historial crediticio que tenga la empresa. Si la empresa, como es nueva, no tiene buen historial crediticio o no tiene historial de crediticio, lo que van a hacer es evaluar al socio, ¿ya? Y el socio lo más probable es que va a servir como aval.
Entonces, siempre se pueden aplicar las opciones de financiamiento a empresas nuevas si es que el socio tiene historial crediticio. Lo importante aquí es el historial crediticio que tenga el socio, ¿ya? Ahora, tenemos que preocuparnos de que la empresa tenga historial crediticio. Entonces, lo más probable es que vamos a tener que, para generar historial crediticio, pedir créditos pequeños, pagarlos cuando corresponda, ir generando de a poco una buena historia crediticia para la empresa. Si nosotros generamos una buena historia crediticia para la empresa, vamos a poder acceder a buenas fuentes de financiamiento en el futuro. ¿Sí? ¿Más dudas? Estamos claros, sí, por mi parte. Bien. Perfecto. Bueno, como siempre, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Espero que les haya servido la capacitación, que conozcan un poquito más del mundo de las finanzas y cómo el mundo de las finanzas también analiza su empresa y los ve a ustedes como empresa y como empresario, ¿ok? Así que espero que puedan aplicar lo que hoy día hemos conversado. Cualquier duda o consulta pueden canalizarla a través de el centro de negocio, ¿sí? Y eso, pues. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien y espero que su familia también esté muy bien, que se cuiden mucho, que eviten no salir y para que podamos salir luego de esta pandemia tan complicada que nos tiene a todos bien alejados. ¿Sí? Así que eso.